En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del segundo libro de Macabeos, capítulo 5, versículo 1. En ese tiempo Antíoco preparó la segunda expedición contra Egipto. Sucedió que durante casi 40 días aparecieron sobre todas la ciudad jinetes que cabalgaban por los aires con vestiduras de oro y armados con lanzas y dispuestos en forma de escuadrones y con espadas desenvainadas, tropas de caballería en orden de batalla, lanzándose ataques y asaltos entre sí, con movimientos de escudos, gran cantidad de lanzas, disparos de dardos, brillo de adornos de oro y todo tipo de armaduras. Todos pedían que la aparición fuese de buen augurio. Habiéndose corrido el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y realizó un ataque por sorpresa contra la ciudad, puestos en fuga los que estaban sobre la muralla y tomada ya el fin de la ciudad. Menelao se refugió en la ciudadela. Jasón llevó a cabo matanzas sin discriminación entre sus conciudadanos, sin caer en la cuenta de que el éxito contra sus compatriotas era la mayor desgracia, y pensando que conseguía trofeos de los enemigos y no de su propia gente. Pero no consiguió hacerse con el poder, sino que al final, llenó de vergüenza por su conspiración, emprendió de nuevo la huida a Amanitede. Por último, él mismo fue objeto de la peor desgracia. Mandado encarcelar por Aretes, rey de los árabes, huyó de ciudad en ciudad y perseguido por todos, odiado como traidor a las leyes y detestado como asesino de la patria y de los ciudadanos. Fue expulsado a Egipto. El que había desterrado a tantos de su patria pereció en el exilio después de haberse dirigido a los espartanos con la esperanza de obtener protección a causa de los lazos familiares. El que había dejado a una multitud sin sepultura quedó sin duelo, ni tuvo funerales, ni tuvo sitio en el sepulcro de sus padres. Y en el capítulo 6, versículo 1 del mismo libro dice: no mucho tiempo después el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Garizim a Zeus hospitalario, según correspondía a los habitantes de aquel lugar. El establecimiento del mal fue duro y terrible para todos, pues el templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables prohibidas por las leyes. No era posible celebrar los sábados, ni guardar las fiestas de los padres, ni confesar abiertamente que se era judío. En cambio, cada mes, el día del nacimiento del rey, eran obligados amargamente a asistir al sacrificio, y llegadas las fiestas dionisíacas se les forzaba a ir en procesión llevando coronas de hierro en honor de Dionisos. Tremendo esto, ¿verdad? Esta crisis que están viviendo con la el control de los pueblos externos, y ahora verdaderamente los tienen ahí, pero antes los derrotaban, los mataban, ahora los empiezan a oprimir y les empiezan a imponer su propia uh, politeísta religión. Sus actitudes que tenían les obligaban a todos, les profanan el templo, una cosa terrible para ellos. Se pueden imaginar que Jerusalén, el templo de Jerusalén, profanado por las mujeres que venden su cuerpo, por las meretrices que marca ahí, los hombres metiendo cosas ahí que no debían de meter. Entonces una cosa terrible para ellos, obligarlos a hacer cosas que era contra su fe. Tiempos muy difíciles para ellos.
para el pueblo hebreo, ¿verdad? El libro del Siracide, capítulo 51, versículo 19, dice: ante el templo la pedía y hasta el final la buscaré. Ella floreció como uva temprana, mi corazón se alegró con ella, mis pies anduvieron por el camino recto, desde mi juventud he seguido sus huellas, incliné un poco mi oído y la recibí, me encontré con una gran enseñanza. En ella hice progresos, al que me dio sabiduría, yo daré gloria. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Oí una fuerte voz procedente del templo que decía a los 7 ángeles: vayan a verter sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Marchó el primero, vertió sobre la tierra su copa, y sobrevino una llaga maligna y perniciosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y a los que habían adorado su imagen. El segundo vertió su copa en el mar, que se convirtió en sangre como de muerto, y todos los seres vivos del mar murieron. El tercero vertió su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, que se convirtieron en sangre. Entonces oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el rey, justo eres tú, el que es y el que era, el santo, porque has juzgado de esta forma. Porque a los que derramaron la sangre de los santos y profetas les has dado a beber sangre, se lo merecen. Y oí el altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto vertió copa sobre el sol y se le permitió abrazar a los hombres con fuego. Fueron abrazados los hombres con un gran ardor y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la potestad sobre aquellas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de su dolor y de sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto vertió su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas, de modo que quedó preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces vi 3 espíritus impuros como ranas que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus demoníacos que hacen prodigios y se dirigen a los reyes de todo el orbe, con el propósito de reunirlos para la batalla del gran día del Dios omnipotente. Miren que vengo como un ladrón, bienaventurado el que esté vigilante, guarde sus vestidos para no andar desnudo y que le vean sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El séptimo vertió su copa en el aire y salió del templo desde el trono una voz que decía: ya está hecho. Hubo relámpagos, estampidos de truenos, y se produjo un gran terremoto como nunca existió desde que hay los hombres en la tierra. Tan grande fue el terremoto, la gran ciudad se partió en 3 trozos y las ciudades de las naciones se derrumbaron. La gran Babilonia fue recordada ante Dios para darle a beber la copa del vino del furor de su ira. Todas las islas desaparecieron y de los montes no se encontró rastro, y un pedrisco con granizos como de un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres, que prorrumpieron en blasfemias contra Dios por el azote del granizo. Era una plaga tremenda. En el libro del Macabeo relata cómo los judíos fueron forzados en el cumpleaños del rey Antíoco a participar en las fiestas paganas en su honor y ofrecer sacrificios en homenaje a él. En esa época de la historia era típico que el cumpleaños de un rey fuera conmemorado por todos los habitantes de su reino. Las escrituras se refieren a otras 2 celebraciones de cumpleaños, ambas de reyes paganos, las del faraón y las de Herodes. Además del cumpleaños, también se celebraba el aniversario del primer año del reinado del rey. De hecho, el tiempo se contaba por los años del reinado de un rey. De este modo se fijaba la fecha como el tercer año del reinado del rey tal. Cuando, cuando el rey moría y otro comenzaba a reinar, el calendario volvía al año 1, reiniciando el reloj hasta la muerte de ese rey. Dicha manera de contar los años por un reinado puede parecer una reliquia del pasado,
pero en realidad hoy siguen estando aún muy viva. En Occidente, gran parte del mundo, los años se cuentan desde el principio del reinado de Jesucristo a partir de su nacimiento, la razón por la cual el reloj no se ha reiniciado en que Cristo sigue reinando. Él es el verdadero Rey y verdadero Dios. Su nacimiento anuncia la buena noticia al mundo y marca el calendario con su punto de inflexión en toda la historia. Interesante reflexión, ¿verdad? Pues que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por habernos sintonizado el lunes pasado y estar juntos, ¿verdad? Fue una gran bendición convivir con todos ustedes. Digo, lo hicimos por vía Zoom, ¿eh?